Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Y el de que estamos aquí, y el que estamos... Bueno, después del ritmazo de la sintonía, que sabéis que es la que enmarca el programa especial de elecciones, que hoy llegamos al Ecuador de la secuencia que estamos desarrollando desde el 9 de marzo que comenzamos hasta el 19 de mayo, que casi con toda seguridad celebraremos el debate electoral con los candidatos a ser alcaldes de la ciudad. Bueno, pues en esta visión panorámica del ayuntamiento de la ciudad, tanto desde dentro, desde el borde interno y externo, desde visiones referenciales de lo que es el ayuntamiento, pues hoy vamos a tratar una cuestión que no es puramente municipal. Es verdad que no es una competencia propiamente municipal, pero que sin ella hoy los ayuntamientos, y ayuntamientos como el de la ciudad de Córdoba, que es una ciudad media y es una ciudad importante con un presupuesto suficientemente, importante también, valga la redundancia, para hacer proyección propia y para ubicarse respecto del ámbito en el que se codea, de ciudades de su mismo ámbito. Hoy vamos a hablar pues de la Córdoba lejana y sola. Era un poco el título que poníamos así en plan titular, pero que justo con el comienzo que también nos ha dado por poner ese soneto que evoca a esa Córdoba romántica, silente, distante y de sempiterno sentimiento de cordobesismo, ya sabéis, ¿no? El ismo que yo he empleado. Bueno, pues con ese marco hoy vamos a intentar auscultar el estado de salud de esa Córdoba que se proyecta, de esa Córdoba que busca recursos, esa Córdoba que genera economía en una extensión lo más extensa que se pueda entender de economía, ¿no? Hablamos de economía y la ubicamos siempre en una referencia dineraria, de moneda, pero estamos hablando de muchas más cosas, ¿no? Con la economía estamos hablando de diversificar muchos conceptos que significan crecimiento de una ciudad y proyección de una ciudad. Bueno, pues para eso hemos invitado a dos personas que yo tengo hoy el placerazo de contar con ellas aquí, ¿no? Porque, la primera es Amelia Sanchís, punto. Ya sabéis quién es Amelia, es colaboradora habitual del programa, cosa que a mí me recreo en poder contarlo allí donde voy. Es una persona experta, una persona curiosa, es el tipo de personas que nos interesa disponer en nuestra tertulia, ¿no? Que no pretende ser objetiva, sino de ser analista, de tener capacidad de inferir puntadas con y sin hilo, para que nos ayude por lo menos a que nuestras opiniones sean lo más, ¿cómo diríamos? Que no sean opiniones monolíticas, ¿no? Sino que se cuestionen, ¿no? Pues Amelia, ya sabéis que sobre todo y fundamentalmente, aparte de ser profesora de la Facultad de Derecho, doctora en Derecho, estudios en Criminología y Trabajo Social, algún día tendremos que hablar de Criminología y Trabajo Social, ¿no? Esa combinatoria a mí me hizo sonreír cuando lo vi por primera vez. Pero fundamentalmente yo quiero muchísimo a Amelia porque es un ser humano, ¿no? Que es como lo que ella se
se define. Amelia, buenas tardes, ¿qué tal? Muy ¿Cómo buenas. estamos? En lo último que has dicho coincido. ¿Sí? Eso lo asumo 100%. El resto es una suerte de aciertos y errores que asumo también deportivamente. También, ¿no? Sí. Siempre uno casi es perfecto, pero reconoce que tiene margen de mejora, ¿no? Cuando entro en clase desde hace ya unos cuantos años, le digo al alumnado que les voy a contar mis errores, porque igual se aprenden más de los errores que de los aciertos. Así bueno, es que pues bienvenida, ¿no, Amelia? Bien hallada siempre, gracias. Y aquí tenemos luego a otro superviviente, porque esta tarde además estamos hablando de dos supervivientes, ¿no? Estábamos aquí a micrófono cerrado y estaban, pues yo más que tú, casi, ¿no? Y es que bueno, fijaros que la sanidad, la maravilla que nos ha ofrecido, de alargarnos el buen estado de salud que hemos ido disfrutando durante toda nuestra vida. Y para ello hoy os voy a presentar a otro superviviente, a Valentín Priego Ruiz. Valentín es especialista en el mercado eléctrico, un tipo bastante deportista, de hecho tú lo ves y está cacha, ¿no? A mí me da muchísimo coraje estas personas que parecen escultóricas, o sea, no entiendo por qué tiene que haber tanto contraste en el mundo, ¿no? O sea, yo no lo entiendo, Amelia, la verdad, ¿eh? Es un expolítico, cosa que yo lo de expolítico lo pongo así en cuartelillo, ¿no? Estuvo un tiempo dedicado a la política ejercida en el concepto más puro de la política, ¿no? Puro, bueno, el más político partidaria, ¿no? Ejerciéndola desde un cargo institucional en el ayuntamiento, siendo presidente del INDEC, y bueno, y ahora estás en proceso de jubilación, y dice que más liado que nunca, ¿no? Eso le suele pasar a todos los jubilados. Yo no sé cómo lo hacía antes, pero ahora que tengo el doble de tiempo me cunde la mitad. Valentín Priego, buenas tardes, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes, Enrique. Bien, aquí encantado de compartir con Amelia y contigo esta tarde. Decías pasé por la política. Yo creo que esto debería ser como las comunidades de vecinos. O sea, al final todo el mundo debería ser presidente de su comunidad de vecinos un rato, por lo menos para poder ver el parchís desde el otro lado de la tabla, ¿no? O el ajedrez desde el otro, como el contrincante. Porque es muy fácil hablar, criticar y despotricar de la política, pero también es muy difícil hacer política, y si te metes en ello es porque quieres mejorar las cosas. No entiendo que en un gran porcentaje de casos, o al menos de mi generación y de generaciones anteriores a la mía, entrar a la política era esto: intentar aportar algo de lo que tú sabes, y no tienes muchísimo más interés en ello. Cuando llegas ahí te das cuenta de que no todo el mundo va a lo que tú vas, y que desde luego hay gente que ha hecho de esto una profesión, y esto sí es peligroso, porque en una profesión, no te digo más allá que la mía, por ejemplo, si a mí me dice mi empresa hay que multiplicar, hay que mejorar resultados para el año que viene, pues yo tengo que hacer todo lo posible por mejorar resultados, y bueno, llegaré a donde tenga que llegar con todos los límites legales establecidos. Y eso también pasa en política. Cuando alguien no tiene dónde agarrarse, dónde vivir, de qué vivir, de ser y no de aparentar con la vida política, de pronto se encuentran que si no están en la vida política no son nada, no son nadie, no tienen dónde ir, no tienen de dónde comer. Suena el teléfono. Y entonces eso es muy peligroso, porque, como decía alguno, por eso se mata, y eso es muy peligroso. Creo que esto debería de ser muchísimo más fluido el retorno político y el retorno del político a su trabajo, no a su ser natural. Al que es el ciudadano, ¿no? Que el ciudadano pues, no deja de ser ciudadano con sus cuitas y con su miseria y con sus bondades, ¿no? Se me ha olvidado decir que Valentín, corrígeme si me equivoco, ahora mismo ostenta la presidencia de la Iniciativa 2030, ¿no? Sí. O la responsabilidad o la cabeza visible. Me han dado esa responsabilidad, por eso te decía que parece que no nos falta tiempo. He escrito
escrito un par de libros, tengo uno a punto de editarlo, pero no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, fíjate, me he dedicado al mundo del deporte, que es otra vía, y un deporte que además yo practico de forma colateral. Yo he sido toda mi vida triatleta, porque arranqué en el deporte con el salvamento y socorrismo como actividad humanitaria en Cruz Roja, y de forma altruista. Después pasé al triatlón, y curiosamente en el triatlón con el ciclismo he encontrado un grupo de gente muy entrañable, y estoy viendo que son gente de 80, 84 años. Ahora mismo estaba hablando con uno que vive ahora en Madrid, que fue un gran ciclista de la Córdoba de los años 57 a 61, y que se nos van y se pierden sus historias, se nos pierden sus vidas. He encontrado gente que corrió la prueba de selección para la Olimpiada Popular de Barcelona del 36, que les pilló el golpe de Estado yendo en tren hacia Barcelona, y que uno de ellos tuvo que quedarse en Madrid porque tenía familia en Madrid, pero los otros 3 cuando volvieron los metieron en la cárcel directamente. Simplemente porque habían participado en los Juegos de la República. O sea, y todas estas historias al final me han hecho pues escribir un libro del ciclismo, buscando a estas personas del pasado cordobés, que los tenemos muy olvidados, y que en muchos casos, fundaron montones de tiendas de bicicletas que se han ido perdiendo con el tiempo. Y de todo esto, y aunándolo con la vida de la ciudad y viendo cómo se ha desenvuelto la vida de la ciudad, que es una verdadera maravilla para alguien que le gusta la historia como a mí, el haberme pasado 2 años en la biblioteca pasando microfilms, porque lamentablemente no tenemos digitalizadas todavía nuestros fondos. Estas son las cosas con las que te encuentras, pero al final, ya te digo, creo que están saliendo cosas muy bonitas. Y la gente de iniciativa, yo empecé con ellos como un socio más, cuando éramos un grupo de amigos que lo que queríamos era presentar iniciativas por la ciudad, y viendo que cada vez cogemos más cuerpo, que tenemos ya 37 socios, que esto pillaba un nivel que sobrepasaba la asociación pura y dura, hemos dado el paso de convertirlo en una asociación jurídicamente, como persona jurídica, y han tenido a bien darme la responsabilidad de dirigir los pasos en estos primeros años de hecho, la asociación. Estuvisteis presentes en uno de nuestros programas con Federico Abad, que estuvo aquí con nosotros, y además presentando un análisis sobre un análisis reflexivo, ¿no? Los análisis son reflexivos, qué tontería acabo de decir, ¿no? Pero me pareció especialmente importante porque, salvo algún otro documento que salió de manos de Ecologistas en Acción, el suyo y el vuestro creo que ha sido el único documento que se ha puesto encima de la mesa haciéndose preguntas sobre la base logística militar, ¿no? Un proyecto pues que ha tenido 0 recorrido de debate, ¿no? 0 recorrido de reflexión, y que los popes de la ciudad pues han determinado su existencia, ¿no? Entonces, a colación de esa análisis que hacía Iniciativa 2030, fue un momento, yo además disfruté mucho de la lectura de ese documento, porque me parece especialmente conveniente, ¿no?, que en la ciudad haya o no voluntad de escuchar por parte de la parte contratante, pues la parte contratada tendremos que seguir haciendo análisis de realidad, ¿no? Pero en fin, vamos a entrar a analizar la realidad, ¿no? Muy bien. Yo quería preguntaros, como ya hemos dicho, enmarcar esa Córdoba lejana y sola, como un eufemismo, pero Córdoba no está ni lejana ni sola, ¿no?, ni muchísimo menos, ¿no? Córdoba tiene Sevilla a una patá y tiene Málaga a otra patá, que son ciudades como bastante referenciales en el marco de las grandes ciudades de Andalucía, ¿no? Eso no desmerece del resto en absoluto, ¿no? Porque Granada también es otra ciudad y el resto, ¿no? Lo importante de esto es que a mí me gustaría que pudiéramos hablar del papel que desempeña Córdoba, el papel que tiene Córdoba respecto del posicionamiento, con respecto a las que tiene en su contorno, ¿no? Entonces, Córdoba ha ido presentándose a sí misma proyectos a lo largo de los años, proyectos que han tenido un recorrido desigual, bastante desigual,
La cuestión es que yo no sé si vosotros compartís la reflexión de que Córdoba parece como que es como los que van a Operación Triunfo, ¿no? Y no terminan de llegar al final, ¿no? Del ranking, ¿no? Eran todos tan buenos, ¿no? Que al final tenías que coger y te quedaste en las puertas, ¿no? ¿Córdoba es una tierra de oportunidades perdidas? ¿Es una pregunta malvada? No. A ver, malvada es. Sí, ¿no? Claro. Bueno, pues entonces... Pero está bien hacer preguntas que tengan su retranca, que se queden a camino entre la ironía y el sarcasmo, porque resultan más divertidas. Y esta vez había mucha documentación, he de decir, muchísima documentación, y creo que la pregunta va más allá de si eran buenos los proyectos. Yo añadiría otra pregunta. No sé si los proyectos eran buenos porque no conocemos los proyectos de las otras ciudades. Pero sí sé una cosa, y es que las otras ciudades tenían mejor financiación de la que ha tenido Córdoba. Con lo cual aquí creo que habría que analizar más cosas además de los proyectos. Y en ese aspecto tengo la sensación, que admite pruebas en contra, pero tengo la sensación de que sí es verdad que Córdoba, la financiación ha sido bastante insuficiente. Podremos después entrar a otras valoraciones, pero, por ejemplo, en el sistema intermodal, que sí se planteó desde el primer plan, del PECO. ¿El PECO qué es? El plan estratégico, el primero. Háblame con respeto, que yo a ti no te he dicho de picardía, ¿eh? Eso. Venga. Y, sin embargo, aquí se obvió todo. ¿Se presentó? Sí. ¿Se presentaron suficiente información? Sí, también. Pero no la financiación. Entonces, creo que aquí ha habido un problema que, parangonando a la persona que ha estado hablando, H, que antes nos comentaba en temas de Córdoba Solidaria, creo que tenemos un problema más en temas de financiación que en temas de elaboración de proyectos. Cuando te pones a analizar, y sobre todo ahora que estandarizamos mucho, los proyectos tienen una base que casi ya es obligatoria, sobre todo si van con los lineamientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tienen que además tener un cronograma muy parecido a la Agenda 2030, o sea, hay cosas que ya se enmarcan, que van casi de serie. Ya ni que pensarlas, ¿no? Bueno, pensarlas sí, porque sí, el criterio es de adaptación, ¿no? Esto es, pero la estructura no. Entonces, tú la adaptas al contexto específico donde lo vayas a adaptar, pero lo que ya no puedes sustraerte es que tienes una banda, igual que pasa con los presupuestos. Los presupuestos van en una banda y no puedes salir de la banda. Ahora viene la pregunta difícil, lo que ha pasado, por ejemplo, estos días con Doñana, que puede venir alguien y decir que vamos a emplear el agua en otra cosa. A ver, que nos lo podemos plantear, pero que estamos saliéndonos de una banda, que es la banda, que además tenemos parte de competencias ya transferidas y que ahora mismo salirnos mucho de determinados contextos es realmente difícil, porque además tenemos lo que se llama un sistema multinivel que nos resulta muy difícil salirnos de ahí. Y después de estar leyendo una barbaridad del Plan Estratégico 1, del Plan Estratégico 2 y de cómo aterriza, pues tengo la sensación de que es más un problema de inversión. Y Córdoba ha tenido bastante menos inversión. Que después haya habido otros problemas añadidos, no me cabe la menor duda. Pero yo ese lo señalaría como el primero. ¿Sí? Sí. Bueno. Valentín, a ver, ¿cómo lo ves? Hay una parte, no nos podemos sustraer a la historia. Al final yo voy a recurrir en muchas de mis acciones a lo que es históricamente la ciudad. Esta ciudad
y Amelia lo comentaba en el principio, antes de abrir la conversación a micrófono abierto, esta ciudad tiene una novela que la retrata perfectamente. Y que Benito Pérez Galdós llegó aquí y nos hizo un traje en 3 meses. Y nos hizo un traje perfecto, un traje del que no nos hemos despojado todavía. Lamentablemente, esta es la ciudad de los discretos. Y es una ciudad que nunca ha tenido una burguesía que se preocupe por la ciudad. Nunca ha tenido realmente gente con apellido que mueva la ciudad para hacerla más grande y hacerla mejor. Solo y exclusivamente han mirado por sus intereses. Hace escasamente 10 días estaban hablando de que en Madrid se había recuperado el Palacio de los Duques de Fernán Núñez y que lo estaban utilizando como una referencia. Y dice el locutor en un momento, los Duques de Fernán Núñez son de Córdoba. Digo, hombre, ha descubierto América este hombre, seguramente. Pero los Duques de Fernán Núñez jamás pasaron por Fernán Núñez. Si iban de cacería y punto. Y aquí la mayor parte de la burguesía con la que hemos contado o con la que contamos en los momentos en los que la ciudad podía desarrollarse, y estamos hablando de 1855, de 1890, cuando hay saltos realmente cualitativos en la vida de las ciudades españolas en general, aquí todo el mundo abandona Córdoba, se nos va a Madrid y montan palacios en Madrid. Y aquí, para lo único que vienen es a recoger los aparceros y dar poco más. Con lo cual se genera una cultura muy poco desarrollista. Y entonces somos una sociedad que empezamos a sobrevivir con lo agroalimentario. Y hemos dicho ya 100.000 veces lo de lo agroalimentario y que de ahí podíamos sacar, pero para eso había que haber hecho inversiones en su momento. Corto ahí, no me voy a extender mucho más y ahora voy a la segunda parte. La segunda parte, aparte de la política municipal, yo tuve mi primera responsabilidad política, y supongo que sería por haber estado de directivo en varias federaciones nacionales, fue la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Yo llego ahí con mi formación empresarial y con mi espíritu deportivo. Y en esa etapa yo me fui a Madrid a pedir inversiones dentro del Consejo, dentro del Ministerio de Hacienda, buscando cosas que pudiesen traerse a Córdoba. Y a mí un funcionario de alto nivel me dijo una frase, en la conversación me dejó caer una serie de paradigmas, valga la redundancia, que no van a tener contestación. Y me dijo, mire usted, los presupuestos se elaboran con 2 vías. Una es la recaudación que se hace en el territorio. Esa recaudación y se intenta devolver al territorio. Y luego hay una parte política que intenta compensar y ayudar a los menos desarrollados para que vayan cogiendo nivel. Pero, curiosamente, su ciudad y su provincia son de las que menos aportan y cada vez aportan menos. De alguna forma, ustedes tienen una economía sumergida superior al resto. Y esto implica que por más que queramos ayudar, ustedes pierden el dinero de alguna manera. Y nosotros no podemos estar permanentemente empujando ese tren. Hay que apoyarlo desde dentro. Y esto a mí me hizo pensar y me hizo ver que efectivamente nosotros estábamos en una situación delicada en esa situación, porque nuestra economía, y lo digo desde la perspectiva de haber tenido el INDEC en los años de la crisis, tú decías, con 35.000 parados tendríamos que estar en la calle pegando, ladrillazos, y sin embargo no estamos. Todo lo contrario. Yo tenía la queja de los hosteleros de Córdoba en aquellos tiempos de que no se llenaban los hoteles, cosa que el Instituto Nacional de Estadística desmentía con cifras. Pero aquí nunca había turismo suficiente. Aquí nunca había... Siempre era una queja y un lamento permanente
que luego no tenía un reflejo en las cuentas. Aquí nadie ganaba dinero, vamos, o al menos yo he visto muy pocos empresarios decir, no, hombre, a mí me va bien. Y pago impuestos encantado de la vida porque me va bien. De hecho, al hilo de lo que estás comentando, Valentín, uno de los problemas que se plantean en los dos PECs es la economía sumergida. Y justamente en esta cuestión, de lo que tú estás comentando es un hecho. En los presupuestos generales del Estado, uno de los problemas es el sistema de distribución y el sistema de distribución también de determinados impuestos. Y a ver cómo compensamos esto. Yo solamente había dicho, y además tal cual, es aquí no hay inversión. Lo que no hemos entrado es a qué. Y ahí entra la ideología y hablo de ideología partidista, no de ideología de letras mayúsculas. No, aquí hablo de partidos. Y ninguno, digamos, ha podido hacer más. Yo ya no voy a entrar, para que no entremos a pelotearnos y tú más y nada, digo, ninguno podía hacer más. Pero no podía hacer más, está claro que unos más que otros se han hecho. Y no vamos a entrar ahora en esto porque no va de esto el asunto ahora mismo. Luego podríamos entrar. Pero sí es verdad que la economía sumergida es uno de los grandes lastres. Son dos las provincias en Andalucía que tienen este problema, que es Cádiz y Córdoba. Y son las que tienen el nivel más elevado. Pero que eso Unión Europea nos lo ha dicho, porque las califica precisamente como objetivo prioritario. Cuando ya no tenemos objetivos prioritarios salvo estas. Y aquí tenemos por barriadas, y hay barriadas que siguen siendo barriadas muy depauperadas, barriadas absolutamente esquilmadas. Hay que hacer pactos. En el momento en que no nos pongamos de acuerdo todos, y hablo todos en masculino, por partidos, esto no va a salir. Es imposible que salga, porque no se hace masa crítica para que salga. Vamos a animarnos un poco, ¿no? ¿Nos animamos, Carlos, un poquito? I love the way you're breaking my heart. It's terribly, 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 terribly thrilling. I love the way you're breaking my heart. Although we're gonna ruin it, it's heaven while you're doing it. I love the way I feel when we kiss. You're terribly, terribly, terribly irresistible. Inside of me, you light of me. You really know how it's gonna hurt tomorrow, but it feels so good now. Pues esta musiquita nos venía como el pelo porque había que relajar el desánimo, ¿no? Y es que bien está tomar contexto de realidad, que sin ella no hay análisis veraz ni posible, pero vamos a intentar dar un paso hacia adelante, ¿no? Y es que posiblemente, aparte de la financiación que inoculaba en la conversación nuestra querida Amelia, también es importante que las ciudades definan qué objetivo tienen como ciudad, ¿no? Cuál es su norte, ¿no? Y es que entiendo que no es lo mismo el norte de una ciudad que tenga un ambiente económico que fluctúa más o menos, pero que transfiere a la sociedad, y hay un feedback de inversión, recepción y proyección, que es lo que tú hablabas de aquella reflexión de este individuo, ¿no? De los madriles, ¿no? Y que a lo mejor eso sí que nos conduce, ¿no? A poder hacer balance y resultados, ¿no? O sea, o análisis y resultados, ¿no? De los planes estratégicos. O sea, que no es porque Córdoba no haya sido capaz de pintar un posible futuro, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Porque ¿dónde nos hemos quedado? En esa secuencia de proyectos tótem que iban a guiar el desarrollo de la ciudad. A ver, me vais a disculpar, que a lo mejor ya es, pero cuando ha empezado Valentín, yo soy muy de posits, y lo primero que había puesto es economía sumergida, que era la negativa, ¿no? Y la positiva era el patrimonio de la humanidad y la cultura. Pero la cultura no entendida, o sea, entendida como la están haciendo ahora la gente joven, entendida como un sistema de trabajo circular
que dinamice a las bases. Esto es lo que yo estoy viendo ahora, como también se hizo en su momento a través del aula Ellen Gray o a través de los trabajos de gente como Gaia Radadelli y todos estos movimientos que lo que están es involucrando desde las bases a la sociedad. Así sí, porque eso evita también que se haga esta economía sumergida. Lo que se está intentando es trabajar para que se reconozca el valor de todo lo que la gente aporta, para que esto no se convierta tampoco en un turismo de gentrificación, en que se convierta en un turismo mucho más elaborado, que no comentamos los mismos fallos. Por eso cuando se hizo este último plan, que era un plan sectorial, del último que hicieron, a mí me parecía... El primo hermano de la iniciativa vuestra, ¿no? Claro. ¿Quién copió a quién, no? Sí, bueno, yo esto ya... No sé, pero me parecía bien, pero porque mucha gente que venía de Barcelona y estaban intentando decir, ya no, o sea, este fallo lo hemos hecho nosotros, por favor, que no se cometa, que cometamos otros, pero este no. Procesos de gentrificación, procesos de expulsión de personas mayores, en vez de procesos de integración intergeneracional, procesos de integración de la perspectiva de género en las ciudades. A mí me gustaba mucho, es un trabajo que elaboraron ellas. Estamos hablando de, empezaron en 2007 y acabaron en 2010. Y era un proyecto en el que decían, las mujeres no tenemos plan, las mujeres tenemos planes y queremos contar de qué van nuestros planes. Y ellas pretenden una ciudad que sea habitable, una ciudad que sea integradora, una ciudad que permita que la gente pueda andar por las calles con sus carritos, que pueda andar... Y todo esto sirve para hacerlas habitables, para no hacerlas pues como las habíamos hecho hasta ahora, para que sean ecológicamente sostenibles, o sea, todas aquellas cuestiones, y todo eso cuesta dinero, y también hay que hacer una puesta en valor de todo esto. La pregunta que tú hacías al principio, no estamos hablando solamente del valor monetario, estamos hablando del valor a la medida del ser humano. Personas sin importar sexo, edad, raza o condición. Bien. Valentín. Al punto de elevar un poco, me salgo de la ciudad. Ciudad. Intento recuperar lo que empezamos hablando. ¿Hacia dónde hemos querido proyectar la ciudad en todos estos últimos años? Yo llevo en Sevillana desde el año 81. Empecé en Sevillana. Todavía sevillana. Yo es que sigo siendo de Sevillana. Sevillana del 81. Y me tuve que encargar de una parte del departamento de comunicación en los años posteriores a mi incorporación. Y yo tenía que preparar informes de Sevillana para los jefazos que venían de Sevilla y que luego venían de Madrid cuando nos fusionamos con Endesa. En todos, yo cuando tenía que explorar las potencialidades de la ciudad, siempre hablábamos de centro logístico, centro neurálgico, posibilidades en el mundo sanitario, posibilidades en el mundo de agroalimentario. Estos eran los tres mapas con los que yo me tenía que mover siempre en todas las presentaciones. Y hubo una vez que mi presidente, entonces Fernando de Ibarra y López Dóriga, marqués de Arriluce de Ibarra, pero un humanista convencido, este hombre me dijo un año, Valentín, ¿y cuándo vaya a despegar? Porque esto ya no se come, tío, que me llevas 7 años presentando la misma diapositiva en el PowerPoint del principio. Y aquí es donde vamos a llorar, y aquí es donde vamos a romper. ¿Por qué? Pues porque siempre hemos dicho que estamos en el centro neurálgico, pero al final somos de paso y no somos capaces de atraer y de enamorar a gente a que se venga aquí. Ese ha sido uno de mis principales argumentos, porque yo creo que necesitamos importar y fíjate, importar, no digo talento, necesitamos importar empresarios,
empresarios que tengan otra visión de la vida, que es la que tienen los actuales de aquí. Porque, con todos los respetos, los que hay no han elevado la ciudad. Tuvimos un parque joyero que pudo ser la 7ª maravilla del mundo. Se ha convertido en un decrépito parque donde apenas sobreviven los pocos joyeros. Sigue habiendo cientos de joyeros fuera del parque. Incluso se llegó a plantear, bueno, tenéis al lado del barrio, hay un polígono que se llegó a plantear, pero es que estando en el ayuntamiento a mí me llegaron a plantear otro polígono joyero en San Eloy. Y dices, por Dios, aquí que no somos capaces de concentrar esfuerzos. Logística, sí, oiga, para la logística hace falta terreno. Bueno, pues el que te habla fue el que tiró del proyecto de la Rinconada en la Junta para intentar tener el parque más grande de Andalucía con vista a futuro. Pero me dijo un viejo de la política, espérate porque esto tardará. Hombre, en 4 años dará tiempo, ¿no? No, que va. Bueno, ahora lo han vuelto a activar y porque ha llegado la base logística y alguien se ha preocupado de esto. Esto nos da que pensar para saber desde los mimbres que tenemos, y obviamente salvaguardo todo lo que ha dicho Amelia sobre la ciudad, porque a mí la ciudad es algo que podíamos haber aprovechado perfectamente para no hacer lo que se nos está convirtiendo en un parque temático, porque tenemos un parque temático en donde propietarios que ya no atienden a razones de con ciudadanía, nada, a mí esto es un negocio. Yo compro un edificio entero, lo convierto en viviendas turísticas y aquí paz y después gloria. Y poco a poco, y esto lo voy dejando además en manos de explotadores que no son ni siquiera propios del lugar. ¿Para qué servimos los cordobeses en esos sitios? Para poner las limpiadoras. Vamos a ver, porque toquemos por donde toquemos, yo veo que, que hay que invocar más el milagro del que andaba por encima del agua, casi, ¿no? Para no terminar de hundirnos, ¿no? Con estas mimbres que vosotros estáis percibiendo, ¿no? Hombre, además, esta mesa, desde luego, no se nos puede tachar de advenedizos porque somos miembros de esta comunidad desde hace largo tiempo, ¿no? Y además entiendo que desde perspectivas paralelas y con visiones poliédricas, ¿no? Que yo creo que además nos da suficiente bagaje como para poder al menos hacer este tipo de reflexiones, ¿no? Pero ¿vosotros pensáis que es posible elevar a consenso de mínimos para poder llegar a unas municipales donde se sea capaz de llegar más allá de los finalistas de un proyecto que se presenta diciendo que va a hacer lo que sabe que no va a hacer? Cuando tú me comentaste esto y yo te dije necesitaría recordar, ¿no? El plan, yo participé en el primer plan, yo entonces pertenecía al COIE, al Centro de Orientación e Información de Empleo. Durante muchos años yo he estado trabajando en orientación e inserción laboral y trabajaba con muchas empresas. Justo me dedicaba a esto. Y después estuve también muchos años trabajando en barriadas de actuación preferente. Y ahora estoy en la universidad. La vida es como es y vas dando vueltas. Y un poco lo que comentaba Valentín, que te da una amplia panorámica. Además, yo soy cordobesa por decisión. Es decir... porque me da la gana, ¿no? Sí, como una suiza que conocí en Colombia, que ella era de Mompox por decisión, porque le salía del alma ser de allí. Pues yo soy los de Bilbao, vamos, que yo soy cordobesa porque quiero estar aquí, no quiero estar en otra parte, y además me gusta la ciudad y me gusta su gente. Y hay algo que ha dicho Valentín que creo que es que tenemos que hacer, y es decir que tenemos una elefante en la ciudad y es muy grande, y cuanto antes digamos tenemos un elefante y es muy grande, pues igual con un poco de suerte vamos y arreglamos que tenemos un elefante, que a lo mejor queremos seguir teniéndolo o preferimos llevarlo hacia otro lado.
Pero es verdad que hay cuestiones que nos cuesta. O sea, Córdoba tiene cosas excelentes y otras no tan excelentes como todas las ciudades, ni más ni menos. Pero cuando hablábamos de la Feria de los Discretos, creo que los tres que estamos aquí nos referimos sobre todo a esta manía de no decir las cosas en voz alta. Y esto está muy bien, porque queda muy bien esto de ser discreta, pero hay una frase de Audre Lorde, una feminista negra, que me resulta espectacular, que dice: el silencio no nos protege. Y de proteger a alguien, añado yo, protege a quien no se debe. Y a lo mejor es algo tan esencial como difícil muchas veces decir las cosas. Y eso es algo que creo que tenemos que practicar y que lo está practicando muy bien la gente joven. Hay veces que dicen cosas que nos pueden resultar un poco chocantes, pero que está muy bien que se diga. Y con respecto a estas cuestiones que estamos tratando, hay otra cosa que estamos diciendo aquí, que ya la hemos repetido creo que los tres, y es que hay cosas que no se están haciendo bien. No se están haciendo bien desde la economía y sí se están haciendo mucho mejor desde la economía social. Pero diciendo estas cosas creo que tenemos más posibilidades de trabajar mejor y de solventar cuestiones. ¿Hace falta mejorar en turismo? Pues mejor si lo hablamos. Lo que no es de recibo es que se reúna el sector de turismo entre ellos y que estén pidiendo reunirse con más personas y que las agendas no cuadren. Pues hay cuestiones que requieren coordinación. Lo que no es de recibo es que Córdoba Solidaria pida coordinación y que eso se eternice. Y que aquí hay cosas que duermen el sueño de los justos. No, no es de recibo. Como sí es de recibo, por ejemplo, que Córdoba sea una ciudad a medida humana, que me parece estupendo y que yo me vanaglorio cada vez que salgo por ahí de decir que tengo una ciudad que tiene un tamaño humano, pero que vamos a dejar de tenerlo si seguimos mirando cada uno para un lado o, lo que es peor, mirando hacia nuestro ombligo, porque tenemos papeles para aburrir, pero no reciclamos las ideas que contienen esos papeles. Y hace falta decir que el emperador va desnudo. Fin del comunicado. Ya está. Así que una pregunta que se le podría hacer a todas las personas que se presentan es: ¿para cuándo vamos a decir las cosas en voz alta? Y lo que es mejor, vamos a comprometernos para hacer un pacto entre los partidos políticos, en ese pacto de mínimos que significa que para que, igual que pasa en educación, que no hemos llegado al pacto de mínimos nunca en la vida, y cada vez que entra un partido político va contra el partido saliente, cuando entra alguien en un ayuntamiento, económicamente va contra el partido saliente. Fin del comunicado. Perdona que sea tan bruta, pero esa es la historia. Bueno, yo te os agradezco simpleza y contundencia, porque no tenemos un oído especialmente fino, ¿no? Yo cuando he empezado a hablar de animales, cuando has dicho elefante, yo me ha venido la marmota. Digo, qué pareja más fantástica para ejemplarizar aquí un nuevo zoológico, ¿no? Se nos murió la elefanta que teníamos, pero vamos, marmotas aquí tenemos unos pocos, ¿no? Media docena, ¿no? Valentín. Bueno, ¿qué te parece? Yo sigo en mis 13 de que, mira, hay repasando cifras y repasando cosas en la ciudad, te das cuenta de que nosotros venimos alimentando determinados sueños desde hace, pues eso, 50 años. Y te digo que yo creo que para lo único que esta ciudad se puso de acuerdo antes de la transición, o sea, durante la dictadura, es para apoyar el establecimiento de la universidad laboral, que eso debió de haber sido para nosotros una fuente inagotable de talento que se podía haber quedado aquí, porque además la universidad laboral tenía la formación de cuadros medios y de mandos intermedios que dieron un cierto juego a la ciudad hasta un punto.
aquí teníamos electromecánica, teníamos SECEM, electromecánicas, que es SECEM, teníamos la constructora, que era Westinghouse. Todo eso fue desapareciendo, y fue desapareciendo ante los ojos de los cordobeses, que no fuimos capaces de parar esa desindustrialización que nos llevó a ser una ciudad de servicios, y con esos servicios, lo siento, pero no se vive. Al final, una ciudad necesita industria, de algún tipo, pero industria. Llámese industria cultural, y la industria cultural yo la promoví a través del... somos la única ciudad que ha conseguido 2 planes urban. El segundo me lo traje para hacer una ciudad que podía levantar toda la parte del sector sur como un barrio, y a mí se me antojaba los barrios bohemios de otras ciudades europeas, donde traer artistas que pudiesen elaborar aquí sus creaciones, donde todo esto era una línea entre el Polígono Guadalquivir y el Centro de Creación Contemporánea de Córdoba, que esa línea era la que estuvimos viendo los técnicos para poder ir. Ya te digo, el proceso de regeneración del barrio, estaba todo aquello. Pero, repito, al final eso se ha quedado en que se reformó la normal, pero no se ha puesto en marcha tal y como estaba pensada. No se ha hecho la parte municipal que tocaba de intento de atracción. O sea, fuiste muy moderno, Valentín. No, yo en estas cosas, no, lo único que soy es empresarial. O no se entendió, ¿no? Eso estuvo muy bien. O no se entendió, ¿no? En el Urban fue espectacular con la perspectiva de género. Era una idea en la que yo me apoyaba, pero, repito, inventar, que está muy bien, y a mí me encanta, pues, a mí me catalogan de creativo entre los compañeros. Vale, yo puedo ser creativo, pero hay muchas veces que lo único que tengo es que fijarme fuera. Y fijándote fuera, y lo hablábamos con Amelia, yo pagaría porque mucha gente se fuese fuera a ver países y ver cómo funcionan otros países, otras ciudades de nuestro entorno. Estoy haciendo ahora un estudio también porque queremos sacar dentro de Iniciativa 2030 un dictamen nuevo sobre el tema de logística y aeropuertos, y me he dedicado a mirar ciudades como Córdoba, del tamaño de Córdoba, tamaño humano, que es perfecto para hacer determinadas acciones, y sin embargo nuestro PIB, comparado con la mayoría de ellas, en algunos nos cuadriplican y el que menos nos duplica. O sea, dices tú, pues entonces aquí hace falta que la iniciativa, tanto la privada como la pública, se unan, que haya un acuerdo y un consenso para decir, oye, es que esto es lo que hay. ¿Eso es viable? Claro. Eso es viable. No me digas claro. No me digas claro, porque esto me da la sensación de que es un ejercicio, no me lo entiendas mal, ¿no? Un ejercicio de buenismo, ¿no? De decir, no, es que deberíamos, mi cache la más, deberíamos, porque ya lo vemos, ¿no? Ya lo estamos viendo, estamos de acuerdo. Sí, pues vamos. Esto es como cuando, pues venga, vamos, ¿no? Y el venga, vamos significa que van tú y el del tambor, y cuando miras para atrás, los demás están tomando cañas, ¿no? Porque si no, esto no se entiende. O sea que después de 2 planes estratégicos, después de otro plan estratégico con nombre distinto y con un armario donde colgar perchas de otra manera, pero que viene a ser prácticamente lo mismo, estamos hablando de que han pasado 30 años. Y no es que estemos en el mismo punto, es que por estar en el mismo punto estamos 10 puntos por debajo de los que han espoleado, ¿no? Han dicho, se ha acabado, esto no podemos estar. Somos el sur de Europa, somos el sur de España, y lo que nosotros no hagamos no va a venir nadie a hacerlo por nosotros, ¿no? Pero lo que no puede hacerse es por generación espontánea. O sea, lo que sí es verdad es que tiene que haber, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo mínimos porque todo el mundo tenemos que remar igual, hacia el mismo lado me refiero, y tiene que haber esa mentalidad y esa formación en los centros. Tiene también que aparecer esto entre la propia población,
tenemos además que llegar a consensos de mínimos. Mira, Amelia, una pregunta, por ser muy focal. Yo voy a poner 2 ejemplos. Bueno, venga, vale, sí. Uno, aquí en Córdoba, la gente joven que está teniendo ideas brillantes en temas de tratamientos de Big Data, en temas de tratamientos de inteligencia artificial y tal. Hay varios negocios ya en marcha. No entiendo cómo no se apoya, pero desde las instituciones, empezando por la universidad, en vez de cosas como esta, y acabando por otras instituciones. El ayuntamiento con la competencia que le corresponda y así sucesivamente. Pero para eso hace falta que haya planes planteándolo así. Y la segunda, otra gente joven con lo que se llaman procesos de condensación para agua. Todo lo que tenga ahora que ver con agua es el top 10 de los top 10. Que se tengan que ir fuera, ¿en serio? Es que a mí son cosas que no me caben en la cabeza. No lo entiendo. Bueno, pues entonces tú no lo entiendes, ¿no? Y yo te iba a poner otro ejemplo a los dos, ¿no? Estamos de acuerdo en que habría que sentar unas bases, las bases están sentadas, ¿no? O tumbadas, no sé cómo están las bases, sí, ¿no? Pero bueno, ahí están, ¿no? Y valga el ejemplo con el contexto adecuado, ¿no? Sabemos que estamos hablando de la proyección de una ciudad a futuro que necesita mucha sinergia en círculos concéntricos, no necesariamente tener que estar todos en el mismo espacio, pero por ejemplo, mirad, cuando Córdoba compite por la capitalidad cultural, ¿no? Estamos hablando de que Córdoba tiene un contexto cultural, patrimonial, de desarrollo, de conservación, un frente que se abre por muchas vías, todas en torno a la cultura. Además, se hizo una inversión años anteriores por una Córdoba ecuménica, una Córdoba por la paz, en fin, tenía ahí como elementos que podían sobrevolar entre ellos de una forma más o menos armónica, ¿no? Se consigue un consenso social brutal, y sin embargo tuvimos las santas narices de tirar de la cadena y tirarlo por el depósito. Quiero decir que en su contexto, ¿no? Entendedme, ¿no? Que no quiero sublimar algo que no es comparable con lo que estamos, con el fondo de la cuestión, ¿no? Pero ¿estamos en condiciones de ser tan timoratos a la hora de pensar que se nos descabalgue el control de la ciudad? Porque la ciudad quiera tomar posesión de sí misma. ¿Puede ser ese un riesgo de políticos timoratos o de regentes, entre comillas? Bueno, aquí tendremos que apelar una vez más a ese mal llamado senequismo cordobés, en el que, bueno, parece que la ciudad puede ilusionarse, y para eso hacen falta políticos que ilusionen y que sean capaces de lanzar eslogan ilusionantes para un futuro, y para un futuro cercano, porque el futuro cada vez se hace más corto, y cambia cada vez más deprisa. Y a mí me da cada vez más miedo, porque Córdoba lleva perdiendo habitantes desde hace ya más de 12 años. Y eso implica que en muy poco podremos pasar a no ser una ciudad de corte medio-alto, sino que pasemos a ser una ciudad más del montón. Y eso pasa por bajar de la barrera de los 300.000. Estamos cada vez más cerca. Y todo esto es parte de lo que Amelia dice. Hemos tenido, bueno, pues aquello que cierta ministra dijo, no, es que lo que hay es que irse por ahí a abrir mundo. No, mire usted, se van por ahí a abrir mundo porque aquí no se lo damos. Yo quiero que la gente se vaya a ver las otras cosas que hacen en otras ciudades y que las hagan en la mía. Y que traigan ideas de otro lado aquí. Que traigamos ese tipo de posibilidades para que mis nietos no se tengan que ir como se han ido mis hijos. Que mis nietos quieran volver a Córdoba. Que mis nietos quieran decir, no, yo voy a montar aquí porque aquí tengo el caldo de cultivo excelente para esto. Pero no hemos conseguido eso. Y hemos puesto, los que hemos querido intentar cosas de ese tipo, me remito a los hechos. 3 viveros de empresas, 3 espacios para 3 empresas, de las cuales 2 espacios los ocupaba una sola empresa, encontré cuando llegué al INDEC.
salí de allí dejando 101 espacios para poderlos utilizar, con normativas absolutamente abiertas para que se autogestionaran, porque yo no quería funcionarios municipales gestionando eso. ¿Dónde están? Que lo cuente el que lo lleva. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Habría que hablar con los actuales y ver cómo, por ejemplo, el edificio aquel de Granadal, pues sea casi mal vendido a una aseguradora por un lado y a una organización empresarial por otro lado, como si eso fuera empleo para la ciudad, ¿no? Me da mucha lástima tener que cortar ya, porque nos hemos comido el tiempo de la tertulia, y me hubiera gustado que me hubierais abundado mínimamente pues en un par de preguntas que le estoy haciendo a las personas que pasan por el debate que estamos planteando, y es el de la base logística militar. Base logística militar, que entiendo que sería un debate más amplio, ¿no? Y bueno, no me voy a sustraer. Vale. Sí, no. ¿Qué os parece el proyecto de inversión, producción, generación de evolución de resultados a la ciudad? ¿Merece la pena este proyecto como el proyecto de referencia para una ciudad que quiere proyectarse a través de la logística militar? Telegráfico, te lo hago telegráfico. Sí. Uno, es uno de los proyectos que más dinero nos ha costado a los cordobeses. En principio, 25 millones de euros. Y en un solo ejercicio. Exacto. Bien, vale. Si eso va a tener un retorno, me lo creo. Pero una base logística es una base logística. No es un centro de creación de material militar. No, es almacenamiento, gestión y control de eso. Si ves un almacén de Amazon, sabrás dónde va a ir a parar la base logística en cuanto a personal. Si alguien se ha leído el plan operativo del Ejército de Tierra, lo que hacen es suprimir 9 bases o 7 bases que hay en el resto de España, las unifican en una con un objetivo básico. Lo pone el plan operativo del Ejército de Tierra: eliminar puestos. ¿Por qué? Porque es a lo que va toda la sociedad. O sea, que no es el ejército solo, va toda la sociedad. Pero yo quiero ser positivo. Ya se han montado, desde luego no están cumpliéndose los plazos ni los mínimos, y ahora quedan muchas cuestiones en el aire. No hay empresas cordobesas con la catalogación para poder acceder a esas licitaciones, no hay personal, ni se nos está diciendo cuál es el tipo de formación que va a necesitar el personal, que, repito, no va a ser nada del otro mundo en cuanto a número de empleo, y a lo mejor podemos arrastrar otras cosas. Ahí es donde yo digo, y el grupo Iniciativa 2030 también hace su valoración, en decir, oiga, hay 2 cuestiones fundamentales aquí que sí que podemos aprovechar, hasta 3, si me apura. 1, llevamos en este país, y no ya me refiero a la ciudad, en este país llevamos pues como 10, 12 o 14 años peleándonos entre corredor atlántico y corredor mediterráneo. Sabemos que el puerto más importante de España es Algeciras en cuanto a mercancías, y llevamos peleándonos por dónde va a ir el puerto, por dónde va a ir el corredor ferroviario, que es el que tiene que funcionar, si va por el Mediterráneo o va por el Atlántico hasta llegar a Irún. Bien, yo ya les digo a todas las autoridades del país, sean del color que sean, que me da igual por dónde vaya a tirar a partir de Córdoba, porque lo que no tiene ninguna duda es que el corredor tiene que arrancar en Córdoba, porque de Algeciras a Córdoba el ejército tiene que hacer valer su fuerza y su capacidad para decir, oiga, es que yo necesito una comunicación rápida ferroviaria, y por lo tanto ese corredor ya tenemos que tener aquí. 2, a partir de ahí tenemos una posibilidad más. Yo quiero que esto implique que haya desarrollo con el tema aeropuerto. ¿Por qué? Pues porque... A ver. Eso no es telegráfico y me está abriendo melones. Pero está muy bien planteado. Vamos a ver, ¿alguien piensa que a Ucrania... Tercero tiene que ver con las compras, que desde que están los procesos de centralización, quien más pierde es Córdoba,
Me apunto todo lo que has dicho, porque la universidad, que también ha hecho proceso de centralización, aún ha empobrecido más todo lo de Córdoba. Y esto, pero lo demás fenomenal, porque, bueno, del mal el menos, y por lo menos estar... A esto era lo que yo me refería en ponernos todos de acuerdo. Por ejemplo, vale, está la base logística, no la vamos a tirar porque está claro que está. Pero esos procesos de generar sinergia, y lo que está, pero vayamos a pelearnos por lo posible, no por lo imposible. Y en el tema de contratación, todos los procesos de centralización descentralizan las Córdobas de las ciudades. Pero es que eso es una solución que ya está en el Ejército de Tierra. No tenemos nada más que coger documentación y ver que ha hecho la base de Liguerón, que está para reparar vehículos de corte medio acorazados. ¿Y qué es lo que ha hecho ahora para los de Ucrania? Compas, correcto. Lo siento, vamos a seguir al micrófono cerrado, pero esto ya no lo podemos alargar por más porque nos hemos pasado ya casi un cuarto de hora. Amelia, tú has consumido tu pregunta, pero sí. Valentín, ¿tú harías alguna pregunta blanca, negra, amarilla o azul al próximo alcalde de la ciudad? ¿O le mandarías algún mensaje? Yo las preguntas últimamente las obvio, porque a mí lo que me dan las actuaciones de las personas son respuestas. Da igual que yo le haga la pregunta si al final la respuesta viene ejecutada de otra manera. Pero yo sí que le pido, por un lado, a la ciudadanía. La ciudadanía cordobesa, esta tan senequista que decide que ¿para qué voy a ir a votar? Si es que son los mismos de siempre. Si alguien ve el desarrollo de una sociedad como la española y la cordobesa en los últimos 50 años, se dará cuenta de que no todos son iguales. Y que quedarse en casa es un error que se paga, y se paga muy caro. Se paga tan caro como que estamos viendo el ascenso de ideología que pensábamos que habían acabado con la Segunda Guerra Mundial. Y no han acabado. Están aquí, siguen vivos, y eso es muy peligroso. Por lo tanto, a toda la ciudadanía es a la que yo quiero alentar a que se dirija a las urnas y vote por aquel candidato que le dé ilusiones, o al menos que le provoque una ilusión, por algo. Y sobre todo, por no retroceder más en el tiempo, porque esto no nos lo podemos permitir. ¿Y al candidato no le dicen nada? Venga, hombre, tírate al barro. Yo no le digo... No, de verdad, es que generen... Sí, lo pongo en mi perfil de Facebook, está de vuelta de casi todo, ¿no? Entonces, yo lo único que pido es que sean capaces de generar ilusión. Al que sea, pero que generen ilusión. Que no nos digan, no, es que yo voy a generar empleo. Mire usted, eso lo llevan diciendo todos los alcaldes, y ningún alcalde tiene competencias en empleo. Lo único que podemos es poner elementos que permitan desarrollo de empleo. Pero, y eso no se hace, porque nosotros perdimos ciertos carros en algunos años de nuestra existencia democrática porque no teníamos polígonos industriales. Y cuando quisimos acordar, ya se habían instalado las grandes empresas, se habían instalado en otros sitios. Eso no nos lo podemos permitir otra vez. Si no somos capaces de generar ilusión a través de ese tipo de cosas, no hay mucho más que... Bueno, ya no hay mucho más porque Carlos creo que nos va a cortar ya la electricidad, va a apagar la luz, se va a ir y nosotros nos vamos a quedar aquí solos y solas. Bueno, Valentín Priego, Amelia Sanchís, gratitud infinita por vuestra disponibilidad y por ser tan generosos y generosas de haber compartido vuestras opiniones respecto de lo que nos duele, ¿no? Porque creo que más allá de poder estar o no de acuerdo en la perspectiva que tengamos cada uno de la ciudad, lo que es indudable es que una ciudad no se construye si no es con el concurso de todos los que la quieren, ¿no? Y creo que al menos en esta mesa están pasando por aquí en estos días personas que se han comprometido con su ciudad y con el desarrollo de la misma, ¿no? Entonces, valga por adelantado nuestra máxima gratitud.
Y a vosotras y vosotros que tenéis la deferencia de volver a escuchar este programa, pues deciros que gracias también a vosotras, que le dedicáis un minuto, que se han dicho muchas cosas que yo creo que son muy interesantes y que no hace falta que las compartamos, simplemente con que nos hagan dudar por un momento, este que os habla ya se da con un canto en los dientes de que haya sido útil, sobre todo para aumentar nuestra capacidad de análisis del mundo en el que vivimos. La próxima semana prometo que más, no sé si mejor, porque creo que ya estamos rozando casi la perfección. ¡Wow! Bueno, tonterías las justas. Oye, que disfrutéis del fin de semana, que no os pongáis malitos, que os cuidéis y que nos volvemos a encontrar otro jueves más el próximo jueves, ¿de acuerdo? Valentín, Amelia, gratitud. Enorme hacia vosotros por hacernos partícipes de vuestra forma de funcionar. Muchas gracias, hombre.